Invitamos a la doctora Jimena de la Torre. Es abogada especialista en impuestos y política fiscal. Pregunta, porque habíamos coordinado acá con el doctor Edelstein que él hablara primero. Bueno, yo no tengo problema. ¿no? ¿Cómo quiere? ¿Quiere hablar primero? Dale, gracias. Más que nada para ser más ordenados en la exposición. Dale. Lo presento al doctor Andrés Edelstein, contador público nacional y especialista en finanzas. Bueno, muchas gracias. Un placer estar nuevamente aquí. En el pasado tuve el honor de venir a visitar esta casa en otro rol, como secretario de Ingresos Públicos, así que es un placer volver a estar aquí. Tratando de enfocar estos minutos, tal vez me gustaría hablar de dos cuestiones del proyecto, en particular del que lleva el número 535, que tiene que ver con la creación del fondo para cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y les decía en dos bloques o en dos secciones, una que tiene que ver con el proyecto en general y una mirada obviamente personal y por ende subjetiva, y segundo, referirme a algunas de sus disposiciones por si pudiera ser de utilidad detenerse en algunas de las tantas cuestiones que plantea el texto del proyecto. Con respecto entonces al caso general, al proyecto en general, yo creo que hay también dos cuestiones diferenciadas. Una es la finalidad para la cual se constituye el fondo, que es cancelar la deuda con el Fondo Monetario, que creo que es una finalidad válida y tiene que ver con una decisión política, con lo cual poco puedo opinar sobre eso. Creo que es una decisión totalmente válida y que puede ser que tenga también racionalidad financiera o económica, toda vez que en la medida que sea eso posible y se cancele deuda que tal vez está en peores condiciones o en condiciones menos favorables que otro tipo de endeudamiento, bueno, ¿por qué no tratar de darle prioridad a la cancelación de esa deuda? Ahora, la cuestión es cuáles son los medios que se eligen o que propone el proyecto para dar pie a ese objetivo que justamente es cancelar la deuda con el fondo. Y tiene que ver con un régimen de regularización especial, para lo cual se crea un aporte justamente extraordinario y especial que va a permitir financiar la cancelación de esa deuda. Con lo cual, aquí uno puede obviamente entrar en detalle y tratar de entender si esos medios obviamente son justificables, y ahí puede uno traer algún tipo de principio del derecho administrativo cuando uno analiza un acto administrativo, que esto es una ley, no tiene obviamente mucho que ver con un acto administrativo, pero me parece que puede servir para dar alguna precisión. Uno trata de buscar si se dan razones de oportunidad, mérito y de conveniencia en un acto administrativo. Bueno, a modo personal, yo creo que esas condiciones o esos fundamentos no se dan en el presente caso. Me refiero en particular al aporte especial que se está proponiendo. En cuanto a la oportunidad, bueno, entendido como que este aporte es un régimen de regularización excepcional, como se suele decir, un blanqueo, y digo entendiendo que esto es así por cuando uno lee los fundamentos no queda del todo claro. En los fundamentos, tal vez por algún tipo de error, se menciona que además del impuesto o aporte especial correspondería ingresar los impuestos omitidos, pero entiendo que eso no es así porque claramente el texto así no lo dispone, pero entendido esto como un régimen excepcional de regularización o blanqueo, bueno, creo que no es oportuno un régimen de estas características, y la primera cuestión es porque en los últimos 13 o 14 años, para no ir tan atrás, han existido ya 4 regímenes de estas características y este sería el quinto. Con lo cual, esto nos daría un promedio de un blanqueo cada 3 años, lo cual sería bastante insólito y un récord absoluto. Sin ir más lejos, en el año 2008 fue la ley 26.476, en el año 2013 la 26.860, en el año 2016 la 27.260, en el año 2021 la 27.613, y esta sería la quinta oportunidad de un régimen de estas características. Obviamente eso no hace las mejores prácticas de la OCDE en materia de exteriorización o regularización a fines fiscales.
Cómo no, 2008, Ley 26476, 2013, Ley 26860 de los CEDINES, en el año 2016, Ley 27260, año 2021, Ley 27613, que es el incentivo, el régimen de incentivo para la construcción. Esos fueron los años y este sería eventualmente la quinta ocasión. ¿Y por qué creo que no están dadas las condiciones o no estarían dadas las circunstancias excepcionales? Porque estos regímenes normalmente se implementan cuando o bien se incrementa sustancialmente el riesgo o la percepción de riesgo por parte del contribuyente, por ejemplo, si está por ingresar un acuerdo de intercambio de información multilateral con más de 100 países y eso obviamente da una última chance a aquellos contribuyentes con activos no declarados para sumarse a un tipo de regímenes de estas características, o bien cuando se dan circunstancias convenientes para realizar inversiones, que es lo que probablemente haya ocurrido en esos tiempos para que se establecieran esos regímenes. Bueno, a mi modo de ver, creo que esas condiciones no están dadas, pero la contracara de esto es que generan o merman de alguna forma el incentivo al contribuyente cumplidor a seguir pagando los impuestos de manera corriente. Y tal es así que en el propio documento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno argentino dice o señala en cuanto a la política tributaria futura que las amnistías fiscales que desincentivan el cumplimiento por parte de los contribuyentes van a ser evitadas. ¿Sí? Entonces, el propio gobierno lo señala en ese documento y de alguna forma afirma esto que estoy tratando de comentar. Creo que un régimen de estas características requiere circunstancias extraordinarias y obviamente hay que sopesar con lo que generan para los contribuyentes cumplidores que normalmente pagan sus impuestos. Con lo cual, en cuanto a la oportunidad, mérito y conveniencia, creo que está bastante claro el panorama. Ahora bien, en cuanto a las cuestiones particulares o de detalle, ya entrando al texto, y repito, considerando que estamos en presencia de un aporte especial que de alguna forma es un régimen de regularización excepcional o blanqueo. Bueno, aquí, para resumir, voy a tratar de marcar 10 puntos que traté de ir a lo más relevante a mi juicio. A ver, el primer punto, y reitero, me voy a enfocar en el aporte especial, creo que es lo más relevante, por lo menos de lo que puedo aportarles. El primer punto tiene que ver con la determinación, ¿sí? Y con la fecha a partir de la cual se va a deber de alguna manera este aporte. Bueno, la realidad es que hay una imprecisión bastante elocuente, dado que el artículo 7 del proyecto habla a los bienes situados en el exterior, no declarados, que se localicen o detecten, con lo cual no está dando una fecha cierta de corte, una fecha posible a partir del cual puede haber un acogimiento o no, pero es la foto de los bienes no declarados a una determinada fecha. Esto, al menos en el proyecto, no existe, por cuanto, repito, habla de los bienes que se detecten o que se localicen, está hablando a futuro. Y esto de no tener una fecha de corte, obviamente que no hace a las buenas prácticas en este tipo de regímenes. La segunda cuestión, repito, son 10, voy a tratar de ir muy rápido y disculpen por la prisa. La segunda cuestión tiene que ver con el mismo tema, el artículo 8, habla de los bienes que existan a la fecha de detección. Licenciado, o sea, ¿le paso un cortecito? ¿Cómo no? Sí, perdón. Por supuesto. La objeción suya, para entenderla simplemente la pregunta, es el artículo 7, si usted refiere a en qué momento los bienes fueron fugados o en qué momento los bienes fueron detectados. ¿Cuál es la fecha que debería existir en la ley? Normalmente lo que suele existir es una fecha de existencia de los bienes no declarados y esa fecha es precisa. Por ejemplo, la fecha de vigencia de la ley. Los bienes no declarados a la fecha de vigencia de la ley serían los que son objeto o base imponible de este aporte. El artículo 7 dice que se aplicará a los bienes situados y o radicados en el exterior que se localicen o detecten a partir de la entrada en vigencia de la ley. Como le da un manto de futuro. ¿Qué debería decir desde la entrada en vigencia? A la fecha de entrada en vigencia, no a partir de.
Pero, de vuelta, tiene que ser muy preciso y Está bien. afirmo esto por el artículo 8. El artículo 8... Debería ser, por eso, lo que usted sugiere es que sacar a partir se detecten desde la entrada en vigencia. Que existan a la fecha de vigencia, porque los bienes existen. Es más, si uno va a los blanqueos, y perdón por el término blanqueo que no suena del todo bien, pero si uno va a los regímenes anteriores, había fecha de preexistencia de los bienes en el caso del blanqueo del 2016, y había también fecha de detección o fecha de existencia de los bienes para los fines del impuesto especial, que además... Está bien. Digamos, debería decir claramente que es desde la entrada en vigencia del anterior a eso. Exactamente, y los bienes existen a una determinada fecha. Si los bienes a una determinada fecha no están declarados, ese podría ser la base imponible del aporte Tomamos la especial. sugerencia, gracias. Gracias. Sigo. Sí, senadora. Sí, claro. Perdón, pero quedé un poco más confundida del principio. Cuando usted dice que no es una buena práctica porque no tiene fecha el artículo 7, recién acabo de entender, si es que no me equivoco en la interpretación, usted está hablando de blanqueos, ¿no? De si fuera, no es una buena práctica en el caso de un blanqueo. Como nosotros partimos de la base, digamos, de que este no es un blanqueo, no es un proyecto de blanqueo, no es voluntario, no es ni de exteriorización ni tampoco de traslado de patrimonio evadido hacia nuestro país, sigue con la misma tesis de que no es una buena práctica. Y la segunda parte de mi pregunta es: si no se refiere a blanqueo y no es una buena práctica, aunque este no fuera un blanqueo, según su interpretación, lo que acabo de entender que dice el senador Parrilli entonces es que habría que ponerle la fecha de entrada en vigencia como de la entrada en vigencia de la ley para atrás. No importa desde cuándo estén fugados o evadidos esos bienes. ¿Eso es así? ¿Entendí bien? Sí, respondo lo segundo. Primero, entiendo que sí, si entendí bien la pregunta, pero ¿por qué digo que esto, si no es un blanqueo, se le parece bastante? El proyecto señala que los que se acojan voluntariamente o aún incluso después de una fiscalización, accederán a los beneficios y liberaciones, y para ello remite a la ley 27.613, artículo 11 y siguientes. Esa remisión a ese título segundo de esa ley es justamente el llamado blanqueo para la construcción. Entonces yo puedo entender mal, pero la remisión que efectúa los beneficios y liberaciones de aquellos que se acojan es claramente un régimen de regularización símil blanqueo. Número uno. Número dos, y más importante creo, es que esos beneficios y liberaciones son de los impuestos omitidos. Se condonan esos impuestos omitidos, según el artículo 11 de la ley 27.613, a cambio de un aporte especial que puede ser del 20%, del 35% o del 50%. Ese canje, de alguna forma, de los impuestos evadidos por un aporte o impuesto especial es lo que constituye una amnistía fiscal o un régimen llamado blanqueo, digamos, pero claramente es un régimen de regularización porque el contribuyente a partir de ese momento está en regla y obviamente a partir de ahí paga los impuestos que correspondan. Definición, la definición, además yo no quiero entrar en discusión con usted sobre esa definición de blanqueo, pero digo, usted atribuye a que no es una buena práctica que no tenga fecha porque es un blanqueo. Porque es un régimen de regularización, saquemos la palabra blanqueo, que puede ser un tema semántico. Entonces se puede atribuir también a mi hipótesis o a nuestro espíritu legislativo de que este no es un blanqueo, sino que es una captación involuntaria, digamos, una captación voluntaria del Estado, digamos, de esos fondos voluntariamente fugados o
que no tributan, de todos modos, ¿usted cree que tiene que tener fecha? Aunque A ver, sea o no sea blanqueo, eso es lo que quiero decir. Repito, la ley, el proyecto habla de que la aplicación, fiscalización y percepción de este aporte especial va a estar a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que se aplica la Ley de Procedimientos Tributarios, y todo lo que tiene que ver con la determinación de un impuesto o de una contribución necesita un hecho imponible, una base imponible, y eso tenía que tener una fecha determinada. Por eso digo, si hay que, obviamente, establecer un aporte especial, tiene que haber una fecha objetiva, sea el 31 de diciembre de un determinado año. Por eso, ahora voy a la fecha. Vamos. La fecha es a partir de la promulgación de la ley para atrás. A eso Sí, lo entendí bien, ¿no? Agrego un segundito algo. En regímenes de esta característica, independientemente de cómo les querramos llamar, en regímenes donde en lugar de o en sustitución de los impuestos normales se tributa otro gravamen, que es en este caso el aporte especial, en esos regímenes tiene que haber una fecha de corte, porque de lo contrario se podría seguir manteniendo el status quo del informalismo y seguir acumulando dinero no declarado, que es lo que no se busca justamente en estos casos. Es poner una fecha de corte. Si a esa fecha existe un bien no declarado, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Gracias. Al El contrario. senador Zimmerman también tiene una consulta al respecto. Gracias, presidente. Bueno, yo quiero en primer lugar agradecerle al licenciado Edelstein por su participación y por su ponencia, que enriquece sin duda el debate en esta comisión. La pregunta que quiero hacerle, licenciado, es la siguiente. Usted mencionó otros regímenes de regularización del pasado reciente, y para dimensionar el problema, yo quisiera preguntarle si usted recuerda cuánto aportaron aproximadamente esos regímenes. La otra pregunta que quiero hacerle es si nos podría decir con cuántos países se intercambia información financiera de manera automática para mejorar todo lo que tiene que ver con el proceso de recaudación. Y la última, usted también hizo mención con respecto a los impuestos omitidos. ¿Nos podría decir cuáles serían los impuestos omitidos que se condonan a través de este mecanismo? Bueno, vamos por parte. Primera cuestión, en cuanto a los otros regímenes de memoria, el primero que mencioné fue el año 2008, Ley 26.476. No tengo el monto recaudado, pero sí el monto exteriorizado, 4.600 millones de dólares exteriorizados. El impuesto o aporte, en este caso especial en ese entonces, era progresivo de hasta un 8%. Yo calculo que la recaudación habrá estado en 300 millones de dólares aproximadamente. Digo, para tener noción de lo que otros regímenes permitieron recaudar y el desafío que se está proponiendo en este caso. En cuanto al segundo de los regímenes, Ley 26.860 de los sedines, no había impuesto especial, se condonaba el impuesto, y lo exteriorizado fue alrededor de 2.500 millones de dólares. No de impuestos, sino de fondos declarados. Ley 27.260, se exteriorizaron 116.800 millones de dólares y la recaudación fue de 9.500 millones de dólares, que era en ese entonces 1.8% del producto. Ley 27.613, el año pasado, el régimen para la construcción funcionó 3 meses, con lo cual no es relevante lo que uno pueda decir. Con lo cual, dimensionando, uno ve que el repago de la deuda con el fondo insumiría muchos años, no es por ser pesimista, simplemente comparando con el éxito o no que tuvieron los regímenes anteriores, que por otro lado fueron récord, sobre todo el del 2016, récord en el mundo, incluso por la recaudación, el 1.8 del producto fue muy relevante. Sí, en el 2016 los fondos exteriorizados, 116.800 millones de dólares, recaudación 9.500 millones de dólares del impuesto especial. Si quieren completo las preguntas como quieran. No, ambos. Se permitía bienes en el exterior en el país. Bienes en el exterior, si mal no recuerdo, creo que fueron 93.300 millones de esos 116.800. O sea, prácticamente el 80% fueron bienes en el exterior. Y la base imponible de bienes personales en ese momento se multiplicó
5 veces. Eran 13.000 millones creo y pasaron a ser 113.000, o sea, tuvo un cambio sustancial y como de alguna forma profesional vi que los bienes en el exterior por parte de los contribuyentes como que dieron a la luz y a la vida a partir de ese cambio de paradigma, ¿no? Sí. Sí, cómo no, con gusto. En cuanto a los regímenes de... Perdón. Ah. Una pregunta, ¿no? Con 116.000 millones de dólares que se blanquearon en ese 2016. Medio que no me cierran los gráficos que pasó el anterior expositor, donde toda la fuga estaba en el gobierno Macri. ¿De dónde salieron esos 116.000 millones? Bueno, que Macri no gobernó hablar antes? de fuga a mí por lo menos me excede. En los términos que yo suelo pero entender está bien, fuga... era una interpretación que hacía sobre los gráficos sacados de contexto que nos pusieron antes. Gracias. El senador Lustó tiene la palabra. Si les parece, termino un poco y cortito. Como usted quiera. Perdón. Sí. Antes de que termine, porque es cierto que primero, muchas gracias a todos los expositores por venir, me parece que es importante. También creo que esta dinámica es mejor cuando interactuamos, ¿no? Porque a veces cuando los expositores son los que invitan al oficialismo no podemos interactuar de la misma manera. Creo que es importante la ida y vuelta para entender en profundidad las cuestiones. Seguimos un par de cosas. Creo que el licenciado Edelstein recién dijo algo muy importante. El concepto de fuga lo excede. ¿Por qué? Pero Juliana, yo estoy diciendo que es muy buena estoy alabándola, no criticándola. Primero, para volver a tratar de definir los términos, este proyecto no es para los fugados, es para los no declarados. Uno puede haber fugado legalmente, como ya dimos ejemplos la vez anterior, y a eso no lo van a ir a perseguir, no lo van a ir a buscar. Entonces insisto, la formación de activos externos no declarada, la formación de activos externos declarada, no es objeto de este proyecto. ¿Es así o no es así? No de esa manera. Es así, perfecto. Aquel que tiene fondos no declarados en el país, tampoco los va a buscar esto. Perfecto. Ok, o sea que si alguien tiene fondos de corrupción no declarados, obviamente, en el país, o de cualquier actividad ilícita, este proyecto no lo atañe. Bueno, con la fecha así abierta o imprecisa, tendría que primero llevarlos al exterior y ser detectado con fondos en el exterior. A partir de ahí podría, obviamente, o sea que ingresar. cuando estamos buscando, ahora voy a entrar en si castigar o no, hay una diferencia entre aquel que tiene fondos de origen ilícito, quizá no declarados en el país, y aquel que los tiene no declarados afuera. Estamos haciendo una diferencia. Por eso, no puedo asumir la intención con la que está redactado el texto. Simplemente estoy dando algunas pistas que tal vez sirvan o sean de utilidad para construir... Perfecto. Ahora va la pregunta. Quiero hacer la siguiente pregunta. La otra vez discutimos acerca de cuál es el concepto técnico de fuga. ¿Sí? Ahora estamos discutiendo cuál es el concepto técnico de blanqueo. Fuga técnicamente, formación de activos externos, blanqueo, regularización. Yo le quiero preguntar al licenciado si me puede describir cuál es la diferencia del tratamiento de alguien que tiene fondos no declarados en el exterior con este proyecto de ley o con la ley actual. ¿Qué le pasa a alguien que le detecto fondos no declarados en el exterior con la ley actual y que lo compare con qué es lo que pasa con este proyecto? Ese es el primer punto. Y el segundo punto para preguntar es si este proyecto de blanqueo tiene menos restricciones en aquellos que pueden entrar al blanqueo que cualquier blanqueo anterior, y si podemos comparar las restricciones más estrictas que hayan existido en el pasado con las más laxas que son las de este. Gracias. Bueno, trato de seguir un orden de la mejor manera posible. Quedaban un par de preguntas por responder. La primera, cantidad de acuerdos de intercambio de información automática de los cuales Argentina participa. Bueno, en ese gran acuerdo impulsado por G20 y OCDE son a la fecha 115 países que intercambian información de manera automática, información financiera, ¿sí? De esos 115, de los cuales Argentina forma parte, muchos empezaron en el 2017 a intercambiar información en septiembre, otros se sumaron en el 2018 y algunos pocos en el 2020, con lo cual es muy relevante, o son muy relevantes estos acuerdos de intercambio, porque son automáticos, ¿sí?
Tercera cuestión, y se vincula con la que me decía el senador Lustó, con respecto a, bueno, ¿qué pasa si alguien con la legislación actual es detectado con bienes no declarados en el exterior respecto a lo que propone el proyecto? Bueno, si un sujeto argentino tiene bienes no declarados en el exterior y con motivo de una fiscalización o un intercambio de información, obviamente eso avanza, tiene que abonar, en teoría, como incremento patrimonial no justificado, porque obviamente no tiene cómo demostrar el origen de esos fondos, el impuesto a las ganancias del monto detectado más un 10% en concepto de renta consumida o dispuesta, o sea que si le detectan 100, la base de ganancias va a ser 110, sobre esos 110, aplicando la alícuota marginal 35%, ya estamos hablando de una tasa efectiva sobre eso del 38,5%. Además de eso, va a tener que pagar los intereses resarcitorios desde el momento en el cual pueda probar que esos fondos se han originado y de lo contrario desde la fecha corriente. Multas, la multa por omisión va del 100 al 200%, multa por defraudación de 2 a 6 veces, según la conducta del contribuyente, del impuesto omitido. Bienes personales, a la alícuota actualmente vigente de hasta 2,25%, pero cada año en los cuales era poseedor de esos bienes, lo va a tener que pagar. Si realiza alguna actividad comercial, industrial o de servicios, el impuesto al valor agregado, porque se consideran ventas omitidas, 21%. En fin, cuando uno hace la sumatoria encuentra un porcentaje más que relevante. A cambio de eso, a cambio queda mal, pero en sustitución de esos impuestos, lo que el proyecto propone, como todo régimen de regularización, es el pago de un aporte especial, en este caso del 20%, o del 35% si transcurren más de 6 meses de la fecha de vigencia, o del 50% si espera a que surja una fiscalización y recién ahí se adhiere a este esquema de regularización. Esa es un poquito la comparativa. Creo que quedó una pregunta más, que son las restricciones o las exclusiones, y las que al menos yo advierto para comentar son dos las centrales. Exclusiones pueden ser objetivas o subjetivas. Empiezo por las objetivas. Hay una remisión o hay más remisiones a la Ley 27.613 de incentivos para la construcción. Esa remisión, a mi juicio, puede no ser lo más precisa que uno querría. Entonces, cuando se hace la remisión a los sujetos que no pueden ingresar a este régimen, bueno, menciona o arranca en el artículo, si mal no recuerdo, habla del artículo 16 y siguientes. El artículo 16 habla de funcionarios públicos que hayan desempeñado funciones a partir de enero del 2010, de otros miembros de los poderes legislativos, judicial, etcétera, etcétera, con lo cual es la misma enumeración que se hacían en otras circunstancias, pero no se está haciendo alusión al artículo 15 de esa misma ley. El artículo 15 excluye como sujetos que pueden adherirse a este régimen a aquellos declarados en quiebra o, más importante aún, a los condenados por delitos, por ejemplo, por cuestiones de la ley penal tributaria, con lo cual esa exclusión subjetiva, tal vez por error u omisión, no está figurando. Y con respecto a las exclusiones objetivas, que son las otras, también se hace referencia a en cuanto a las liberaciones y exenciones, a los artículos 11 y siguientes. Dice siguientes, no se sabe hasta dónde sigue, porque el artículo que no está mencionado, que es el 14 de la Ley 27.613, tiene que ver con otras exclusiones objetivas, ¿sí? Y que no está claro hasta dónde esta enumeración tan amplia lo permiten o no. Y ese artículo 14 tiene que ver con las cuestiones relativas a los deberes de información, etcétera, de delitos vinculados al lavado de dinero o a actos de terrorismo. Con lo cual esa exclusión objetiva creo que también, repito, puede ser una omisión involuntaria, pero sería interesante analizarla. Senador Parrilli. Sí. No, simplemente decirle que tomo esto con respecto a lo que dice recién, lo tenemos presente y es una de las modificaciones que vamos a hacer al proyecto, y también tengo en cuenta, y lo vamos a estudiar obviamente, lo que usted menciona, el artículo 15, los declarados en quiebra. Con respecto al tema que plantea el senador Lustó, obviamente estamos hablando de cosas distintas. Nosotros estamos hablando de un fondo para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional.
Ese es el objetivo. El objetivo aquí es sacarnos de encima el Fondo Monetario Internacional. A lo mejor a algunos les interesa y a otros no. Algunos están cómodos con el fondo encima nuestro. Nosotros no estamos cómodos con el fondo mirándonos los números todos los meses. Y obviamente que no es un blanqueo, por muchos motivos que ya después vamos a explicar. Y si el senador Lutó quiere presentar un blanqueo, que lo presente, no hay problema, lo vamos a analizar. Esto no es un blanqueo. No, no es un blanqueo esto. No. Bueno, él trae su opinión. Bueno, usted tiene que leer toda la ley, senador. Cuando lea todo, lo va a entender. Bueno, cuando lea todo, lo va a entender. Tiene un dogma en la cabeza que le permite entender las cosas. Gracias. ¿Seguimos con la exposición? Bueno, creo que me he desordenado un poco de lo que tenía para comentar, pero creo que con las preguntas he ido recorriendo. Me queda... Sí. Es que muchos eran estas exclusiones que no estaban en el proyecto, pero para no robar tiempo de los que me van a seguir, querría finalizar con un solo tema y una conclusión o una especie de síntesis. Un puntito más que tiene que ver con la figura del colaborador, figura que me parece interesante. No existe en nuestro derecho tributario esta figura, sí existe en otro ámbito, en la cuestión de delitos complejos, en la ley 27.319, la figura del informante. Existe en otros países esta figura y obviamente debe estar traído ese concepto al proyecto. En Estados Unidos, el Whistleblower Program del IRS se aplica en Estados Unidos desde el año 2007, donde fue reforzado. Con lo cual, repito, es una figura interesante. Creo que requiere un marco, en primer lugar, reglamentario muy profundo, un equipo técnico muy entrenado y, más importante aún, un marco institucional que pueda permitir que estas figuras se desarrollen en el buen sentido. De lo contrario, creo que las consecuencias o los efectos colaterales pueden ser peores que los beneficios que pueden aportar. Con lo cual, mi única cuestión ahí es evaluar los pros y contras de esa figura. Y a modo de síntesis, de conclusión general, reitero, creo que la finalidad a mí me queda clara y repito, no es una cuestión tributaria, es cancelar la deuda con el Fondo Monetario, es una decisión política que puede tener o no racionalidad económica financiera. Lo que sí creo es que los medios, como lo entiendo personalmente, tal vez son los que ofrecen los mayores reparos, repito, de mi parte. Y tal vez, me pregunto, si no podría, si es que la finalidad evidentemente tiene asidero o logra consenso, bueno, en lugar de un régimen que más allá de la semántica permite regularizar la situación fiscal a través de un impuesto o aporte especial que realmente daña la cultura tributaria y el cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes, bueno, pensar en una afectación específica de los impuestos normales, afectación específica que podría consistir en lo recaudado incrementalmente como consecuencia de los acuerdos de intercambio de información, como consecuencia de las declaraciones voluntarias por parte de los residentes de bienes en el exterior, aplicando los mismos medios o utilizando las mismas herramientas que se pretenden utilizar en este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Senadora Di Tulio.